Buenas noches. Bienvenidos a Ecos Siniestros. Hoy presentamos El pasajero infernal. En medio de la bulliciosa estación de autobuses, donde las luces destellaban intermitentemente y los anuncios resonaban en los altavoces, había un hombre que pasaba desapercibido. Vestía un abrigo oscuro y llevaba una maleta gastada que arrastraba con él a medida que avanzaba entre la multitud. Su rostro, aunque común en apariencia, parecía ocultar algo siniestro. Era conocido entre los conductores y los empleados de la estación como el pasajero oscuro. Había viajado en innumerables autobuses, aviones y taxis, siempre pasando desapercibido, siempre dejando tras de sí un rastro de misterio y muerte. Siempre desvaneciéndose como el humo. Los rumores sobre él se extendían entre los pasajeros más asiduos. Se decía que siempre elegía a sus víctimas cuidadosamente, personas solitarias, viajeros desprevenidos que no tenían a nadie esperándolos en el destino final. Y una vez que encontraba a su presa, actuaba con una precisión fría y calculada, asesinándolos brutalmente y desapareciéndolos sin dejar rastro. Pese a que estos inquietantes eventos se volvieron de dominio público y se implementaron medidas preventivas, las extrañas desapariciones y asesinatos continuaron ocurriendo. La primera vez que María, una joven estudiante universitaria, se encontró con él, fue en un vuelo nocturno. Regresaba a casa después de visitar a su familia. Se había quedado dormida en su asiento, ajena al peligro que la acechaba. Y fue entonces cuando este ente aterrador se acercó, con su mirada fría y su maleta en la mano. El terror se apoderó de ella cuando se dio cuenta de que las puertas del avión se habían cerrado y que era la única pasajera que quedaba despierta, consciente de lo que ocurría. Intentó gritar, pedir ayuda, pero sus palabras se ahogaron en un mar de miedo y desesperación. Entonces, en un instante, la luz se desvaneció y el sonido de los motores del avión se apagó. Se encontró atrapada con el ente de las sombras, acechando en la penumbra de aquella soledad inquietante. Dentro de las tinieblas en que se habían convertido el interior del avión, María luchó por controlar su respiración agitada mientras el terror la envolvía. Cada sombra parecía albergar la presencia de este viajero infernal, y cada sonido la hacía temblar de miedo. Lo que ella consideraba simples historias y rumores para asustar a los ingenuos, se reveló como una inquietante realidad frente a sus ojos. Finalmente, el aeroplano emprendió el vuelo. Los minutos se convirtieron en horas mientras el avión surcaba los cielos, pero para María, el tiempo parecía detenerse. Cada segundo se volvió una angustia eterna, cada movimiento del avión era una amenaza para ella. Se encontraba helada, aterrorizada e incapaz de moverse durante este horrible trayecto. Finalmente, cuando el sol comenzó a filtrarse tímidamente a través de las ventanillas, la oscuridad cedió ante la luz del día. Se encontró sola en su asiento, con el corazón aún martilleando en su pecho. Sin embargo, su descanso del horror fue solo momentáneo, efímero. Cuando el avión aterrizó en su destino, se apresuró a salir, ansiosa por dejar atrás la pesadilla que acababa de vivir. Pero al bajar de aquel transporte aéreo, una sensación de inquietud la invadió. Había algo, en el aire que respiraba, en cada movimiento, que le decía que el peligro aún no había pasado. Entonces lo vio. Entre la multitud de pasajeros que salían del avión, la figura oscura se destacaba. Su mirada congelada y esa maleta en su mano eran inconfundibles. Contuvo el aliento, paralizada por el miedo mientras lo veía desaparecer entre la gente. Pero sabía que él no la dejaría escapar. E intentó perderse a través del bullicio del aeropuerto. Su corazón palpitaba intensamente mientras se adentraba en el laberinto de pasillos y escaleras mecánicas. La gente pasaba a su alrededor, ajena al peligro que acechaba entre ellos. A medida que se acercaba a la salida, María se dio cuenta de que este viajero de las sombras no se movía apresuradamente ni trataba de ocultarse. Caminaba con calma, sabiendo que ella lo veía, y no le importara en lo más mínimo. La maleta que arrastraba resonaba aterradoramente con cada paso, como un eco amenazador de los horrores que contenía. Y sentía como si alguien la impulsara hacia adelante, empujándola, acorralándola. Finalmente, la sombra se detuvo junto a la puerta de salida, cerrándole el paso, y María, horrorizada, se paró en seco, justo frente a él, temblando de miedo. Su horrible expresión penetró su alma con una intensidad que le helaba la sangre, era inhumanamente desquiciada.
atroz. Sin decir una palabra, esta sombra del horror abrió la puerta y desapareció en la oscuridad del exterior. María se quedó paralizada por un momento, indecisa sobre si seguir o no. Pero en su estado de pánico y exaltación, no se percató de que el mundo a su alrededor había quedado congelado en el tiempo. Las personas y los objetos se encontraban petrificados. Y lo más inquietante es que ella ni siquiera pudo notarlo. Con un suspiro tembloroso, se lanzó a la salida, con el bello rayo del amanecer brillando y dándole la sensación de esperanza y liberación frente a esta pesadilla. Pero al atravesar la puerta, solo terminó adentrándose en el crepúsculo de las tinieblas de aquel pasajero infernal. De pronto, María se encontró caminando a través de las calles muertas de su propia ciudad, en una dimensión completamente sombría. Intentó dar vuelta a la entrada del aeropuerto y se percató que la puerta se encontraba cerrada. Ahora las personas en el interior recuperaron el movimiento y seguían su rutina normal sin notar la presencia de María en el exterior. Mientras, sentía el viento refrescar su rostro y ondear suavemente su cabello. A pesar del miedo que la invadía, ese fue un bello momento, en medio de la neblina de confusión en que se encontraba. A medida que avanzaba, las luces de la ciudad se desvanecían, dejándola sumida en una oscuridad cada vez más profunda. Finalmente, llegó a un callejón solitario, donde vio a lo lejos a aquel viajero umbrío, quien confundido, se volvió hacia ella. Su rostro permanecía en las sombras, pero sus ojos fríos la miraban con intensidad. ¿Por qué me sigues?, preguntó el oscuro viajero, con su voz resonando en la quietud de la noche. María tragó saliva, luchando por mantener la compostura. No lo sé, yo no deseaba seguirte, respondió llena de pavor e impotencia. Solo quiero regresar a casa y que termine esta pesadilla. El pasajero oscuro dejó escapar una horrenda carcajada. ¿Crees que puedes detenerme? Soy más poderoso de lo que imaginas. Soy el mensajero de la muerte. No podrás pararme. Su voz era demencial, absolutamente trastornada. María retrocedió, sobrecogida, y huyó despavorida, aterrada por este espectro que no parecía entender que ella solo deseaba volver a su hogar. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Imploró a Dios, pidió ayuda a su madre, en completa desesperación, suplicó que todo fuera un terrible sueño del que pudiera despertar. Tropezó con fuerza hacia adelante y lastimó seriamente su rodilla derecha. Sangre brotaba del terrible raspón causado por su caída. Y llena de angustia y desesperación, volvió a levantarse y trató de escapar, lanzándose hacia adelante, ahora trastabillando. Sintió que perdía la esperanza mientras se percataba de su movilidad ahora reducida, del lugar en que se encontraba. Sabía que moriría sola, abandonada en esta zona de la muerte, en que solo parecía existir el frío y un anochecer sin fin, en este lugar carente de vida. El habitante de las tinieblas, al que las personas habían nombrado el pasajero oscuro, la miraba con una mezcla de sorpresa y perplejidad, mientras María se alejaba. Sus ojos, gélidos e inhumanos, brillaban con una intensidad siniestra, de un color violáceo en la penumbra del callejón. Pero justo cuando María estaba a punto de perderlo, la sombra emergió detrás de ella. Una figura imponente y misteriosa que parecía fundirse con la oscuridad misma. Ella se detuvo, sorprendida por la aparición repentina. La figura se acercó lentamente, mientras ella solo podía voltear llena de lágrimas, agotada y adolorida por su lesión. Aquella presencia irradiaba una sensación de poder y autoridad que llenaba el callejón. ¿Quién eres tú?, le preguntó a María. Quienes llegan aquí deben pagar las consecuencias de sus acciones. Su expresión se encontraba oscurecida por la ira, pese a que le hablaba con tranquilidad. Este es un reinado de vacío y soledad, rodeado por las sombras, y yo me encuentro consumido, devorado por el horror y la rabia. Mi pavor lo despedaza todo, y mi ira desquiciada me alimenta. No podrías comprender el sufrimiento que me embarga. Estoy consagrado a la destrucción de los impíos. Despedazo las almas de los impuros hasta convertirlos en la nada, y consumo los despojos triturados y ensangrentados de sus cuerpos. A pesar del odio que me embarga, no deseo masacrar inocentes, ni torturar un alma bondadosa como la tuya. María quedó en la perplejidad. De entre los dos, tal vez esta sombra de locura y violencia sufría más que ella misma. Con el corazón sintiendo un poco de esperanza, se acercó lentamente a la figura,
diciéndole lo mucho que lo sentía, lamentando sinceramente su sufrimiento. Pero antes de que pudiera acercarse, el lugar se tiñó de rojo por completo, el aire quemaba, y a su alrededor, incontables osamentas humanas y esqueletos triturados, restos de cabellos, sangre y órganos expuestos rodearon el lugar, cuerpos desmembrados por doquier. Pese a que el rostro del viajero era humano, su expresión era perturbada y demencial, y sus ojos tenían un tenue y extraño brillo carmesí. María quedó de rodillas, sintiendo una terrible náusea y un estremecimiento inenarrable llenó cada fibra de su ser. El sanguinario pasajero le dijo que esta era la verdad de su corazón y que debía marcharse. Pero ella vio más allá, el espejo de su alma, y entendió que este oscuro ser no deseaba recibir ayuda ni compasión. Se entristeció profundamente y asintió. Le dio las gracias por perdonar su vida, y la sombra, este viajero escalofriante, asintió. Su siniestra sonrisa había desaparecido. Solo la miraba de forma seria, y con un gesto de su mano la envolvió, no en el abrazo gélido que paralizaba a sus víctimas, ni en la oscuridad eterna en la que consumía a los bastardos e inmundos. Una espiral de luz cálida y brillante la rodeó, y María miró con asombro, y por última vez esta extraña dimensión mientras se desvanecía, dejando el callejón sumido en la oscuridad una vez más. Y regresó al instante a la salida del aeropuerto, rodeada del alboroto y el movimiento de las personas, en la bella pero contaminada ciudad en que vivía. Notó que la rasgadura en su rodilla había desaparecido. Y así, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, María se alejó, corriendo, llena de alegría, perdiéndose entre las calles de la ciudad. Pero, el pasajero infernal continuó su reinado de terror, llevando a sus víctimas hacia un destino desconocido en las profundidades de la noche. Aquellos con pecados imperdonables fueron envueltos hacia su mundo en un manto de terror y desesperación, para ser devorados y aniquilados en cuerpo y alma, para perderse por siempre en el mundo de la desolación y las sombras. Agradecemos mucho el tiempo que nos has brindado, esperamos que te haya gustado tanto como a nosotros. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete, comenta y dale un like. Si YouTube no te avisa, no te olvides de darte una vuelta por el canal, no dejes pasar nuestro próximo capítulo cargado de emociones impactantes.